Imperio Rociante. En el 712 año del calendario imperial, la espada sagrada que había estado aletargada durante casi 600 años despertó de repente. Los sacerdotes ordenaron que se convocara más bien a su eminencia. Los sacerdotes supusieron que Dios por fin les había escuchado. La espada sagrada eligió a esta dama como ama. Todos se dieron cuenta de que haber sido elegida por Rigard ben Thierry Joelis Jomites Roxanic era un gran papel. También se le hizo saber a la muchacha que no se aceptaría ninguna negativa. Así fue el primer encuentro de Adelia Esther, la primera mujer caballero de la historia del continente y la única descendiente superviviente del ducado caído y de la espada sagrada de Rigard. Habían pasado 7 años desde su retirada, pero la gente aún tenía sus logros en la boca. Los hombres comentaban entre ellos que incluso fue capaz de restaurar el caído clan Esther y también poner fin a la gran batalla de Gaia que se había prolongado durante un siglo. Los hombres compararon a la muchacha incluso con los cielos y creyeron que tales milagros nunca volverían a ocurrir. Adela aceptó con calma esta información. Los hombres no se dieron cuenta del tono, como si no se tratara de ella en absoluto. Adelia admitió que le daba un poco de vergüenza oír algo así de boca del profesor de Felson. Adelia sugirió que sería mejor hablar del presente, ya que se había enterado de que le quedaban menos de 6 meses. Men se quedó en estado de shock cuando oyó esta información. Se enfadó mucho porque no paraba de decirle a Adela que pensara en su salud, porque ¿de qué le servían la riqueza y el poder si su salud no era buena? El hombre recordó que le había pedido a la chica que usara su aura con menos frecuencia, porque su cuerpo no podía soportarlo. El otro hombre se enfadó aún más y le preguntó a Adela si no le importaba en absoluto que su vida acabara así. Al fin y al cabo, si ella lo decía, él seguramente daría la vuelta al mundo, encontraría una solución. Adelia le explicó que debía seguir siendo una heroína el resto de sus días. Se volvió hacia su espada Rigard y le dijo que había hecho un muy buen trabajo. Adelia cerró los ojos. Cuando los abrió, vio un lugar desconocido pero muy hermoso frente a ella. La chica no se daba cuenta de dónde estaba. Se miró las piernas y se dio cuenta de que eran muy ligeras, por lo que la chica supuso que estaba muerta. Adela se dio cuenta de que no había pasado ni un día y ya había ido al encuentro del Todopoderoso. De repente, la chica vio a un hombre al otro lado. Adelia se despertó entonces en la cama rodeada de juguetes infantiles. ¿Cuál fue su sorpresa cuando se miró en el espejo y se dio cuenta de que ahora estaba en su cuerpo infantil? Un par de segundos después, una criada entró corriendo en la habitación y se dirigió a la señora Adelia, diciendo que había oído un fuerte ruido procedente de su habitación y que había corrido a asegurarse de que todo estaba bien. Adelia preguntó a la criada, llamada Sara, qué año era en el calendario imperial. Sara contestó que era el 699 y preguntó a su ama por qué lo preguntaba. Adelia se preguntó cuántos años tenía ahora, a lo que Sara respondió que Mistress tenía ahora 9 años. La niña quería asegurarse de que su padre y su hermano seguían vivos. Sara contestó que acababa de llegar ayer una carta del duque, por lo que no debería haber ningún problema. La criada añadió también que el joven señor Terra seguía en las filas de los caballeros imperiales. La criada supuso que el ama había tenido una pesadilla. Pensó que era muy mal momento, ya que el ama necesitaba prepararse para la ceremonia de ingreso en la academia. Adelia recorrió con la mirada la lujosa habitación de la mansión en la que había vivido de niña. Sara, cuyo rostro se había borrado de su memoria tras la caída de su casa. La niña se miró en el espejo y vio a la Adelia de 9 años, joven e ingenua. Supuso que se había vuelto completamente loca, que estaba soñando o que había viajado en el tiempo. Adela le dijo a Sara que no iba a ir a la academia y le pidió a la criada que ordenara sus cosas. La muchacha decidió que ya no pasaría por el engorro de convertirse en caballero y que ni siquiera quería hacerlo. La criada Sara se quedó muy sorprendida cuando se enteró. La protagonista también cambió de opinión sobre desmontar las cosas, ya que es muy molesto, así que le dijo a la criada que simplemente las quemara. La criada en ese momento se quedó simplemente sin palabras ante las palabras de la protagonista.
Sara no entendía lo que estaba pasando. Después de todo, el ama acababa de alegrarse ayer de que había entrado con éxito en la caballería, así como el joven maestro Derek. Adela le contestó que ya no quería ser caballero, ni hoy, ni ayer, ni mañana. A partir de ese momento, la protagonista solo iba a divertirse del todo. Luego se volvió a meter en la cama y se tapó con una manta la cabeza. Adela pensó en el hecho de que la casa de Esther seguía en pie y que su padre y su hermano estaban vivos para dirigirla. Esto la alegró enormemente, pues ya no tendría que soportar sola la carga que había llevado en su vida pasada. La protagonista decidió que, si no se convertía en caballero, no tendría que volver a los horrores de la guerra y convertirse en el perrito faldero del emperador Axidium, desesperado por parecer un héroe ante todos. Adelia decidió que esta era su oportunidad para el descanso que merecía, una compensación por la desesperante y tediosa vida de héroe que había pasado en la guerra. La muchacha decidió que este era su retiro, por lo que planeó dormir la mona por ahora y pensar solo después de despertarse. Adelia recordaba que le habían informado de que el duque y el joven lord habían muerto en la batalla contra la Alianza de Roshar. Luego se anunció que los caballeros reales de Freyr habían regresado con una gran victoria contra la Alianza. En ese momento, los hombres murmuraban que el jefe de la familia Esther y su heredero habían muerto. Estaban seguros de que los Freyr volverían a ser héroes, y no se equivocaban. Adelia tuvo una horrible pesadilla que le hizo sudar todo el cuerpo. El médico informó a la criada de que le había dado a la niña un antipirético, por lo que pronto le bajaría la fiebre. La criada estaba preocupada por su ama y le preguntó al médico cuánto tardaría en bajarle, ya que estaba sufriendo mucho y por eso debía hacer algo. El médico solo le pidió a la señorita Sara que se calmara, pero la chica no entendía en absoluto cómo debía calmarse cuando su ama se encontraba mal. En ese momento entró un hombre en la habitación y dijo que nadie le había escrito que Adelia estuviera enferma. Era el joven señor Terek. La criada Sara explicó al joven señor que la señorita Adelia llevaba diciendo cosas raras desde por la mañana y que luego le había dado fiebre. El joven señor no podía creer lo que ella decía de no ir a la academia. El hermano se dirigió a su hermanita y le dijo que estaba aquí y le pidió que abriera los ojos. El señorito le prometió a Adela que, si le bajaba la fiebre, le compraría todos los flanes de la calle Tercera e incluso pasaría por Lemoire a por helado de ciruela. De repente, el joven señor notó una especie de aura alrededor de su hermana. Más tarde, el joven señor preguntó a su padre qué harían, ya que ella dijo que no quería ir a la academia. Se trataba del héroe de guerra del Imperio Rociante, Theos Esther. El hombre le explicó que era bien sabido que su señoría y muchos nobles y ciudadanos del imperio vigilaban de cerca la casa de Esther, y se había hablado mucho cuando Adelia había dicho que pensaba presentarse al examen de caballero, a pesar de ser mujer. Si se entregaba ahora, los rumores no harían más que aumentar. Su señoría se dirigió a un tipo llamado Warren y le advirtió que terminaría la guerra en una semana y volvería. El muchacho estaba en completo shock cuando escuchó esto. Su luz no entendía en absoluto por qué se alargaban los 6 meses. Warren no sabía en absoluto cómo explicarle al héroe de guerra que no era tan sencillo, pero el hombre decidió que no se aceptaban objeciones, así que le dijo a Warren que le siguiera. El joven caballero intentó comunicarse con su hermana Adele y se preguntó si ella podría oírle. El hombre tocó la frente de la muchacha para ver si se le había pasado la fiebre. Adele, al ver a su hermano frente a ella, se preguntó por qué y cómo había llegado tan rápido. La niña se sorprendió mucho al ver a su hermano. Adelia se despertó y se dio cuenta de que, efectivamente, estaba viva. La chica recordó cómo su hermano le había prometido que volvería pronto. Aunque era la guerra, no había ninguna amenaza, así que debía comer bien y no saltarse el desayuno. El joven caballero se volvió hacia la criada Sara y se ofreció a llamar de nuevo al doctor Reynolds, cuando de repente su hermana pequeña se lanzó a su cuello y le abrazó con fuerza. Adelia decidió que esta vez salvaría a su papá y a su hermanito y no dejaría que su familia volviera a pasar por las mismas penas.
Adelia le dijo sin rodeos a su hermano que se alegraba mucho de que hubiera vuelto. Le bastaba con que estuviera aquí. Más tarde, cuando Adelia se hubo recuperado y vestido, empezó a almorzar, excepto que su hiperpaternal hermano decidió darle de comer él solo. La chica pensó en que siempre había sido un buen hermano, pero no lo recordaba tan pegajoso. Adelia se sintió avergonzada por ello, pero de todos modos aceptó la cucharada de comida de manos de su hermano. El señorito no se dio cuenta de que su hermanita se había vuelto muy mona después de su enfermedad. El señorito informó a su hermana Adelia de que papá había escrito que había llegado al lugar antes de lo esperado. Adelia sabía que era un viaje bastante largo hasta el sur de Chatros y suponía que la guerra iba a prolongarse de todos modos. Adelia le preguntó a su hermano si papá le había dicho que tardarían mucho. El joven caballero supuso que papá debía de estar preocupado porque Adelia había dicho que no quería ir a la academia. Así que está haciendo todo lo posible para terminar allí y volver cuanto antes, ya que está muy preocupado por su hija. Adelia no podía creer estas palabras, porque en su vida pasada su padre había puesto la guerra muy por encima del cumpleaños de su hija. La niña se dio cuenta de que ya no era una criaturita tonta como para creerse esas dulces mentiras. El joven caballero y su hermana caminaban por el pasillo en compañía de la criada de Sara. El joven caballero preguntó a Adela qué le parecía un poco de sparring. La muchacha le explicó que había comido demasiado y por eso se mostraba reacia a moverse. Esto le pareció extraño a su hermano, ya que antes su hermana siempre había exigido sparring, pero ahora decía que le daba pereza. Adele repitió que era reacia porque solo tenía 9 años y que, por lo tanto, no podría entrenar. Entonces su hermano decidió ir corriendo a ver a los caballeros. Adelia salió a la veranda, observó su entorno y se dio cuenta de que aquello era pura gracia. Pero se dio cuenta de que esos días de paz se acabarían en cuanto cumpliera 12 años. Adelia recordó que dentro de 2 años moriría el actual emperador Kendrick y, según su testamento, el trono sería ocupado por el duque Axidum, no por el príncipe heredero de Carses. Entonces se produciría una guerra con Roshar, en la que los Ester caerían, perdiendo a la vez al cabeza de familia y a su heredero. Adelia se dio cuenta de que, aunque ella misma fuera a la guerra en lugar de ellos, sería un suicidio sin aura ni espada sagrada. La muchacha decidió que sería bueno que su padre regresara antes. De repente, se oyó el ruido de un carro y el repiqueteo de cascos en el exterior. Adelia miró por la ventana y no podía creer que su padre hubiera vuelto tan pronto. Pero entonces miró más de cerca y vio que era el carruaje de la casa Rosehill y que Caroline estaba sentada en él. Caroline Rosehill es la prometida de Derek y también la hija mayor del marqués de Rosehill. Caroline aspiró el aroma del té y dijo que era realmente maravilloso. Adelia explicó que sabía que a Caroline le encantaría el té floral y añadió que se trataba de una galleta de su tienda favorita llamada L'Artane. La chica dijo que no había servido el pudding porque no estaba segura de que a la señorita Caroline le gustaran, tras lo cual le preguntó qué le parecían. Caroline se disculpó por la repentina visita y explicó que si hubiera sabido que Derek ya se había marchado, se habría dado la vuelta cuando aún estaba en la puerta. Adelia explicó que no estaba acusando a Caroline de nada. ¿Cuál fue la sorpresa de Caroline cuando se dio cuenta de que Adelia no la odiaba? La propia Adelia retrocedió ante tal afirmación de Caroline. Adelia recordó la conversación de Caroline y Derek acerca de que él pensaba que casarse con la hija del marqués era mucho más prometedor que con cualquier otra dama de la nobleza. Conseguir el estatus de duquesa, y él y la casa de Esther tendrían derechos exclusivos sobre las minas del norte. Entonces Adelia se había sorprendido mucho al saber que Caroline solo quería el puesto de duquesa, y que en realidad no le gustaba a su hermano. Adelia recordaba haberla atormentado por eso, pero no fue hasta después de la muerte de Derek cuando la joven descubrió sus verdaderos sentimientos. Caroline le aseguró a Adelia que estaba investigando personalmente el caso, así que no debía quedarse y esperar un poco más, porque las muertes de esas personas no podían haber sido tan absurdas. La chica se disculpó con Adelia, pues se sentía culpable por no tener tanto poder para ayudarla lo suficiente.
Finalmente, los Rosehill fueron desterrados del imperio y marcados como asociados de la casa Esther, acusados de traición. Adelia se dio cuenta de que era ella quien debía disculparse. La niña miró a Caroline y ésta le preguntó por qué la miraba así. Adelia admitió que era porque Caroline era guapa. Caroline se sorprendió mucho al oír aquello y preguntó a la joven por qué lo decía tan de repente. Caroline pensó que era una nueva forma de deshacerse de ella, pero Adelia tomó las manos de la joven entre las suyas y le confesó que en realidad le gustaban mucho los rizos rubios de Caroline, así como su piel nívea acentuada por el vestido escarlata y también sus ojos azul cielo. Adelia admitió que solo estaba celosa de que Caroline siempre jugara solo con su hermanito, pero que era demasiado inmadura. La chica admitió que por mucho que le gustara Caroline, no debería haber hecho eso. Adelia admitió que lo había hecho y se preguntó si Caroline aceptaría sus disculpas. Caroline estaba en estado de shock e incluso perdió el habla. Pero luego la chica se recompuso y decidió que vigilaría a Adelia en ese caso. Esa misma noche, Adelia se tumbó en la cama y se dio cuenta de que había pasado un día muy divertido. Adelia se dio cuenta de que Caroline tal vez no lo recordara, pero al menos decidió que no valía la pena involucrarla a ella y a su hermano. Después de todo, el destino de su padre y su hermano también dependía del destino de la familia Rosehill. Adelia se dio cuenta de que hasta el momento no tenía poderes ni conexiones y ni siquiera sabía por dónde empezar. Adelia se volvió hacia la criada Sara y le preguntó quién era su mejor amiga en ese momento. La criada se sorprendió mucho al oír esta pregunta. Sara respondió entonces a la ama que suponía que no había ninguno. Adelia se dio cuenta de que ninguna dama noble jugaría con una dama blandiendo una espada. Adelia decidió que, ya que no iba a ir a la academia, quería hacer amigas. La doncella Sara se alegró al oírlo y le dijo a la dama que era una idea maravillosa. Adelia se levantó de la cama de un salto y dijo que quería ir a la fiesta del té, porque seguro que había por ahí al menos una invitación para ella. Pero resultó que no había llegado ninguna carta. Más tarde, Adelia decidió visitar a su hermano. La muchacha se alegró de verle y se preguntó si ya habría terminado su trabajo tan pronto. El joven caballero respondió afirmativamente y le dijo que ya había hecho la mayor parte, pero sobre todo que su padre había regresado. La muchacha se sorprendió mucho, pues no esperaba que su padre regresara tan pronto. El hermano y la hermana entraron en el estudio de su padre y le oyeron decir que se sentaran. El joven caballero pidió a Adelia que se sentara en el sofá. La muchacha estaba en estado de shock, pues su padre tenía exactamente el mismo aspecto que la última vez que se marchó a la guerra. Adelia se dio cuenta de que no podía saludarle con indiferencia, pues llevaba demasiado tiempo suspirando por él y además tenía muchas preguntas. La muchacha no entendía por qué un hombre tan fuerte había muerto tan insensatamente y cómo había podido acusarles de traición y dejarla sola. Adelia sentía mucha curiosidad por lo que había ocurrido en el campo de batalla aquel día. Adelia tenía muchas preguntas, pero era la única que recordaba los sucesos de su infeliz vida pasada, por lo que no podía preguntar a nadie de los presentes, y no había nadie que pudiera darle una respuesta. Así que la niña se volvió hacia su padre y le dijo que se alegraba mucho de que hubiera vuelto sano y salvo. El padre preguntó a su hija si realmente quería retirar su solicitud de ingreso en la academia, a lo que Adelia respondió afirmativamente. Su padre no se mostró muy complacido, pero comenzó a replicar que era un gran honor ingresar en la Academia de Vientol, y Adelia era muy consciente de ello. La Academia Imperial de los Caballeros de Vientol, a pesar de su larga historia, matriculaba por primera vez a una niña de 9 años entre los mejores aspirantes. El emperador dio personalmente su aprobación tras muchas deliberaciones. El padre intentó transmitir a su hija que se trataba de un caso aislado de admisión, considerado a título personal, y que para anularlo, Adele tendría que obtener personalmente el consentimiento de su majestad. La joven admitió que estaba totalmente preparada para ello. Adele se dio cuenta de que su padre tenía muchas ganas de volver e incluso de poner fin a la guerra en breve, pero su decisión no cambiaría y ella no iría a la academia.
Su padre interrumpió a su hija y le preguntó si realmente estaba mejor ahora. Adelia respondió afirmativamente. Aseguró que ya estaba bien. El padre le dijo a su hija que había preparado un carruaje y así no lo dejarían para más tarde e irían directamente a palacio. La niña se sorprendió de que su padre hubiera accedido tan fácilmente. Adelia le preguntó a su padre si realmente no le importaba. El hombre no contestó nada y se limitó a ponerse la chaqueta, diciendo que hacía bastante fresco por la mañana temprano, así que tendría que vestirse bien y bajar. Su padre preguntó a la muchacha si aquel sería su primer encuentro con el emperador, a lo que ella respondió afirmativamente. Adelia recordó que en su vida pasada solo se había enterado de su fallecimiento cuando estaba en la academia. Su hermano le explicó a su hermana que llegarían al amanecer, así que de momento podía dormir. Adele se dio cuenta de que su padre era duro y de que ella era una hija a la que no se le daba especialmente bien expresar sus sentimientos. Dicho esto, la niña se dio cuenta de que echaba mucho de menos a su padre, pero supone que es la única que experimenta estos sentimientos. Más tarde, el padre abandonó el despacho de Su Majestad, tras lo cual Adele preguntó por la reunión. El padre le dijo a su hija que solo había informado a Su Majestad de que aprobaba la decisión de su hija, por lo que Adele tendría que ir ella misma y explicárselo todo. La chica aceptó y le informó de que ella podía encargarse y entró en el despacho. El padre le dijo a su hijo que se había decidido que no iría de acampada durante un tiempo. Por lo tanto, se quedaría en la mansión y su hijo podría volver a la caballería. El joven caballero se sorprendió al oír esto, pues había pensado que otra guerra estaba a las puertas. Su padre le dijo que a Su Majestad no le hacía mucha gracia. El joven caballero acudió a su padre para asegurarse de que no amenazaba a Su Majestad. Más tarde, cuando se enteró de que su padre le había amenazado después de todo, no podía creerlo. Después de todo, ni siquiera eran amigos íntimos, pero su padre pensó que no había nada malo en ello. Adelia entró en la habitación y el emperador vio ante él a la joven estrella de la familia Esther, de la que tanto había oído hablar. Y además, Esther, hija de la casa de Esther, saludó al sol del imperio rociante. Adele se dio cuenta de que el hombre que tenía enfrente era el emperador Kendrick, y él y el príncipe heredero se parecían, pero eso no era ninguna sorpresa. La muchacha se dio cuenta de que el emperador Kendrick le recordaba a aquel tipo cuando aún eran caballeros. El emperador se dio cuenta de que la expresión de la chica había cambiado y le preguntó en qué estaba pensando tanto. Adele admitió que solo estaba nerviosa porque era la primera vez que se reunía con Su Majestad. Kendrick aseguró a la joven que no tenía por qué estar nerviosa, pues no la había convocado para hablar de algo grandioso. El emperador Kendrick preguntó a Adele si, efectivamente, su decisión de retirar su solicitud de ingreso en la academia no había cambiado, a lo que Adele respondió afirmativamente sin un ápice de duda. Kendrick preguntó a la joven si realmente quería renunciar al honor de ser la aspirante más joven y, además, una chica caballero, a lo que Adele volvió a dar una respuesta afirmativa. El emperador Kendrick volvió a preguntarle si estaba de acuerdo en renunciar a ello, a pesar de tener acceso a campos de entrenamiento privados y a los servicios de un chef real, una beca, paso libre sin papeleo, sin exámenes y permiso para no asistir a clases que no le interesan. Adele volvió a dar su respuesta favorable sin vacilar. El emperador Kendrick escuchó a la chica y dijo que sería un golpe para la reputación de la Academia Bientol. Después de eso, le informó a Adele que tendría una condición. También aclaró que no ofrece tales tratos a cualquiera. El emperador Kendrick preguntó a la joven qué le parecía enseñar esgrima al príncipe heredero. Adele se quedó en estado de shock al oírlo, ya que no esperaba que el emperador le hiciera semejante sugerencia. Después de que la joven abandonara la sala, el hombre que estaba junto al emperador le preguntó por qué le proponía algo así. El emperador Kendrick le explicó que solo quería derribarla un poco, puesto que ella ya se consideraba un caballero a tan temprana edad. Pero nadie sabía que ella se lo tomaría tan en serio. Kendrick admitió que quería que su hijo Carses fuera la mitad de serio,
Adele volvió con su familia y su hermano le preguntó cómo le había ido y si había pasado mucho miedo. La chica confesó que no había pasado nada de miedo. Adele recordó cómo le había confesado al emperador Kendrick que se comprometería a cumplir su deseo a cambio de la dimisión de su padre en un plazo de 2 años. El emperador Kendrick se había reído en respuesta, decidiendo que Tíos claramente se alegraría de oír eso. El emperador Kendrick explicó a la muchacha que estaría encantado de cumplir su petición, pero que él y su padre tenían sus propios acuerdos, por lo que sería difícil. Adele se sorprendió y se preguntó cuáles eran sus acuerdos. Más tarde, Adele contó a su padre y a su hermano que había accedido a enseñar al príncipe heredero a manejar la espada. Los hombres se quedaron completamente estupefactos al oír esta noticia. Adele confirmó estas palabras y añadió que quería hacer una pregunta sobre lo que su majestad le había dicho. Adele sentía mucha curiosidad por el acuerdo de su padre con el emperador. Su padre se sorprendió al oír que el emperador se lo había contado a Adela. Su padre le aclaró que tenían un acuerdo sobre su dimisión como aval y que, a cambio, debía hacer del príncipe heredero un digno aspirante al trono. Adele comprendió que lo único que tenía que hacer era impedir que Axidum se convirtiera en emperador en lugar de Carses. La muchacha recordó que en su vida pasada, tras graduarse en la academia, había llamado la atención del príncipe Carses y había servido como su guardaespaldas. Pero después de que Axidium heredara el trono, su posición había cambiado. Adele, al ser la dueña de la espada sagrada, se vio obligada a abandonar a Carses para proteger a Axidium, aunque ella y el príncipe seguían manteniendo una relación amistosa. A Adele le parecía que el emperador estaba del lado de Carses y quería ayudar a su padre con su renuncia. Pero el problema era que la protagonista no sabía exactamente cómo Axidium se había convertido en emperador y qué había hecho para lograrlo. Por eso Adele dudaba que pudiera inclinar la balanza a favor de un candidato en concreto. Además, Adele se dio cuenta de que solo sabía blandir una espada y nunca se había ocupado de asuntos tan intrincados. Su padre decidió decirle a su hija que no se preocupara, ya que su agenda había cambiado. De repente, el príncipe Carses entró en la habitación. La familia de Esther saludó al príncipe heredero, diciendo que la bendición de Cronos vendría con él. Adela miró al joven y se dio cuenta de que el príncipe tenía ahora unos 12 años. Y normalmente los 12 años no se pavoneaban con esas caras. Después de todo, él había mencionado en el pasado que Axidio lo había atormentado constantemente cuando era niño. Pero en aquel momento, Adele había pensado que se trataba de una broma. Ahora la muchacha se daba cuenta de que lo más probable era que el príncipe heredero lo hubiera tolerado todo y nunca hubiera dicho una palabra a nadie. El sacerdote se dirigió al todopoderoso Cron, pidiéndole que velara hoy por Rociante y bendijera a su pueblo, incluida la familia real. De repente, alguien irrumpió en la sala y se dirigió al sacerdote Ginuel. El sacerdote Ginuel le pidió a un tal Berrian que cuidara sus modales, ya que hoy tenían al duque como invitado. Pero Berrian estaba emocionado y le dijo al sacerdote que la espada sagrada se estaba moviendo. El príncipe heredero se volvió hacia Lord Esther y le dijo que no esperaba que regresara tan pronto. El muchacho dirigió entonces su atención al extraño que estaba de pie junto al Lord. Adelia le dijo al príncipe heredero que fuera bendecido por Cronos y se presentó y saludó a su Alteza el príncipe heredero. Adelia se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veían a su Alteza y le pidió mentalmente que esperara un poco más, pues ella iba a deponer a Axidium y recuperar su trono. El príncipe heredero se volvió hacia la joven y le preguntó si era ella quien había salido de la audiencia con su majestad, a lo que la joven respondió afirmativamente. El príncipe heredero le comunicó que le habían llegado rumores de que el joven Lord abandonaba la orden de caballería por culpa de su hermana. Lord Esther, mirando al joven Lord, pensó que era muy franco. El joven Lord se disculpó ante el príncipe heredero y le explicó que su hermana ya estaba mucho mejor. El príncipe heredero consideró entonces que era hora de que el joven Lord regresara. Este se sorprendió un poco al oírlo y le explicó que tenía que quedarse un poco más. Adele entró en la conversación
y dijo que ella misma le había dicho a su hermano que volviera al trabajo a partir de mañana. Después de todo, el subcomandante de los caballeros no debería estar fuera tanto tiempo. El joven Lord se quedó muy sorprendido cuando escuchó a su hermana decir que quería que volviera al trabajo a partir de mañana. Adele le explicó que era porque ya estaba totalmente recuperada. El hermano intentó explicar a su hermana que ya le había dicho al comandante que volvería en una semana. Adele le explicó a su hermano que hiciera lo que considerara oportuno, pues sabe que no es de los que flojean. El príncipe heredero informó a la familia de Esther de que tenía que ver a su padre, así que era hora de que se marchara. Antes de que el joven se marchara, Adele le deseó buena suerte. Justo cuando salía al pasillo, el príncipe heredero se volvió hacia su mayordomo y le informó de que necesitaba toda la información posible sobre la joven estrella de la casa de Esther. Adele recordó que tenían un templo sagrado a continuación en la agenda. La muchacha decidió que aquel edificio era realmente magnífico, pues albergaba la espada sagrada y otras reliquias. El padre le dijo a su hija que su familia donaba dinero regularmente al templo, así que hoy tenían una excursión especial. La niña bajó del carruaje y pensó en si la espada sagrada supondría un problema, ya que todo debería haber ido bien teniendo en cuenta que Rigard seguía durmiendo la siesta. El sacerdote condujo a la familia de Esther a la habitación donde descansaba la espada sagrada. ¿Cuál fue la sorpresa de todos los presentes cuando vieron que la espada sagrada de repente empezó a moverse? Adele se dio cuenta de que, después de todo, algo podía ir mal. Todos se dieron cuenta de que la espada sagrada había despertado, pues flotaba en el aire. Pero Adele era la única que estaba horrorizada por ello. La chica no entendía por qué su amigo se había despertado tan pronto y por qué la había reconocido de inmediato. Adele no se daba cuenta en absoluto de por qué los acontecimientos eran tan diferentes a los de su vida pasada, así que Adele vio como única salida la huida. Adele, mientras la espada sagrada Rigard le preguntaba a dónde iba, pues se había encogido un poco. Era ella después de todo, solo ella podía escuchar su voz. Mentalmente deseó que la espada callara, pues no quería que la reconociera. Pero el arma sagrada reconoció de inmediato la voz familiar y la forma de ser grosera, y se dirigió hacia su dueña. Adele pensó que el arma sagrada era un auténtico bastardo. Solo la espada sagrada quiso caer en manos de la muchacha, ya que su padre se la arrebató de inmediato, protegiendo a su hija. Lord Esther se enfadó mucho y preguntó a los trabajadores del templo si disfrutaban poniendo a prueba la paciencia de la familia Esther. Los sacerdotes se preguntaron cómo podía decir tal cosa cuando ellos ni siquiera habían imaginado que algo así pudiera suceder. A Lord Esther le disgustaba que la espada que habían guardado en su templo durante siglos atacara de repente a su hijo, por lo que pensó que se trataba de un intento de asesinato. El sacerdote Guinuel intentó refutar estas palabras. Después de todo, se trata de una espada sagrada. Pero Lord Esther se mostró inflexible y dijo que exigiría una explicación de lo sucedido. Entonces cogió al niño de la mano y se dirigieron a la salida. El sacerdote Guinuel se sintió mal ante estas palabras y deseó que el arzobispo terminara pronto su peregrinación y se ocupara de esto, pues era un verdadero desastre. El sacerdote recapacitó y dijo a sus ayudantes que limpiaran el santuario y encontraran la espada sagrada. Había desaparecido. Al llegar a casa, Adela se preparó para acostarse, pero antes su hermano pasó a verla. Quería asegurarse de que a su hermana no le dolía nada y llamar a un médico por si acaso. Adele aseguró a su hermano que estaba bien y le preguntó cómo estaba papá. El hermano reveló que había ido corriendo a su despacho, refunfuñando que tenía mucho trabajo. El hermano le pidió a Adele que descansara bien y ella, obediente, aceptó y se fue a la cama. Pero de repente sintió algo diminuto en la mano y entonces miró y se dio cuenta de que era la misma espada sagrada, solo que en un formato más pequeño. La espada sagrada habló con Adela y le dijo que sabía que ella no se había olvidado de él, y apenas volvió en sí, sintió inmediatamente que el flujo del tiempo se invertía. Arma Sagrada preguntó a su ama si tenía idea de lo aburrido que había estado en aquel calabozo blanqueado todo este tiempo. Por eso quería escapar con Adele.
le costara lo que le costara. Adele le preguntó al arma sagrada cuánto recordaba. Rigard le explicó que él la había elegido y que juntos habían hecho grandes cosas en el campo de batalla. Arma sagrada también reveló que nunca olvidaría el desfile de la victoria, en el que la gente se reunió solo para mirarlos embobada. Rigard preguntó a Adele si recordaba las miradas de reconocimiento y gratitud, ya que incluso los niños corrían a colmarlos de flores. La espada sagrada también recordaba cómo había muerto su dueña en una vida pasada. Adele le contó que creía que moriría en el campo de batalla, sola. Rigard esperaba que su ama también le echara de menos y no fuera a dejarle allí solo. Adele recurrió a su arma sagrada y le ofreció esforzarse más en esta vida. Adele también amenazó a Rigard con que no le estaba permitido en absoluto llamar la atención y tampoco mostrar su aura. A Rigard esto no le gustó demasiado, ya que los héroes siempre están en un resplandor de gloria. Adele se negó y explicó que no sería una heroína en esta vida, ya que perseguía a Axidium. Ante la mención de Axidium, se enfadó mucho y empezó a compararla con las algas. No soportaba el espíritu del que sufría su ama. Adele le explicó que por eso iba a mantener la cabeza gacha en esta vida, y por eso quería asegurarse de que el arma sagrada la ayudaría con eso. Rigard estuvo de acuerdo y aseguró a su ama que sería un espadachín tranquilo y sin pretensiones, pero también añadió que aquella alga reconocería el aura de Adele en cuanto la viera. La muchacha se sorprendió mucho al saber que ya tenía un aura en su cuerpo. Más tarde, el joven caballero entró en el despacho de su padre, tras lo cual le preguntó por su hija Adelia. El joven caballero reveló que la había acostado. El padre recordó que su hija parecía avergonzada aquella vez e instintivamente liberó su aura. El hombre se dio cuenta de que habría sido difícil que alguno de los sacerdotes se hubiera dado cuenta, ya que no tenía más remedio que llamar su atención, por lo que el hombre esperaba que hubiera salido bastante bien. El padre compartía que Adela debía de estar bastante sorprendida, por lo que le pidió a su hijo que, en cuanto se despertara, la alimentara adecuadamente de inmediato. El hombre decidió que discutirían el resto una vez que ella despertara. El joven señor avisó a su padre de que iba a ausentarse durante un tiempo. Lord Esther preguntó a su hijo a dónde iba en ese momento. El joven caballero le explicó que en la calle tercera del Demiorte vendían pudines, que Adelia adoraba, y que además era una tienda bastante popular, por lo que le gustaría estar allí cuando abriera y abastecerse de golosinas. Lord Esther no entendía por qué el heredero del ducado querría ir allí personalmente, así que le pidió a su hijo que ordenara a los sirvientes que lo hicieran y que él se quedara con Adelia. El joven Lord accedió y pidió a su padre que descansara. Lord Esther se volvió hacia su mayordomo y le pidió que le preparara un carruaje, tras lo cual se puso la chaqueta y se dirigió a la salida. Adela se preguntó en ese momento si esas increíbles criaturas habían estado siempre en su cuerpo, pero por alguna razón nunca antes las había notado. La muchacha no podía creer que su padre y su hermano, poseedores del aura, no se hubieran percatado de su presencia. Después de todo, si el dolor que sintió nada más terminar se debía a la rápida propagación del aura, ahora tenía claro que la habían atrapado, y ellos ya lo sabían todo. Adele empezó a preocuparse de que entonces una nueva tendría que vivir al borde de la muerte. Por lo tanto, la chica decidió que por lo que salió también más, como de costumbre aristócrata, no tiene sentido. Arma sagrada en ese momento comenzó a preocuparse de que se le quitará de nuevo en el campo de batalla. Pero Adele decidió que tenía que aprender a controlar su aura. La chica se dio cuenta de que no debía dejar que saliera de su cuerpo sin su permiso, aunque Adele tenía poca idea de cómo hacerlo. El arma sagrada se dio cuenta de que era un coñazo. Adele captó su pensamiento y se dijo que, efectivamente, era así de coñazo. Después de todo, ahora no solo tenía un arma sagrada, sino que su aura también era problemática. Rigard intentó explicarle a su ama que no podían ni quitársela ni encerrarla. De repente, Adele tuvo una epifanía. La chica decidió reunir y encerrar el aura inestable en una bola. La muchacha le explicó que el método para crear la bola era bastante sencillo en sí mismo.
tras lo cual apretó las manos en forma de bola y le dijo que lo único que tenía que hacer era recoger y condensar el aura en su propio corazón mientras soportaba su calor. El arma sagrada se sorprendió y preguntó a su ama por qué no había creado entonces tales enredos en su vida pasada. Adele le explicó que en su vida pasada, ya adulta, ya no era capaz de crear un enredo de aura. Adele recordaba que su compañera le había dicho que era un método para recoger el aura, creando un espacio cerrado con su propio servicio. En aquel momento, Adele se entusiasmó y pensó que por fin podría hacerlo, pero su compañero le contestó negativamente y añadió que no solo nunca había conocido ningún caso de éxito, sino que su corazón ya no era capaz de soportar el proceso, por lo que equivaldría a un suicidio. El arma sagrada preguntó a su dueña si intentarlo también era muy peligroso, de lo que Adele era perfectamente consciente, tras lo cual dio un paso y como si fuera a zambullirse en el agua. Adele era muy consciente de que si fallaba, moriría, pero la consolaba pensar que ya estaba muriendo cada vez que veía morir impotente a otra persona. El dolor era insoportable, pero intentaba consolarse y pensar en su padre y en su hermano, pues recordaba el dolor de la pérdida. Pero aún no había disfrutado como es debido de su vida de jubilada. Así que esta vez decidió dominar definitivamente su aura. Al cabo de un rato, el arma sagrada se volvió hacia su dueña y preguntó por ella. Le preocupaba mucho que muriera, pues ya no quería volver a la prisión blanqueada. Rezó para que la ama no muriera, pero al cabo de un par de segundos, Adele salió flotando del agua, tragando aire con la boca. Adele salió de la bañera y preguntó al arma sagrada qué acababa de cotorrear. Rigard intentó explicarle que creía que se estaba muriendo. Quiso colgarse en cuanto ella se reclinó. Arma sagrada intentó justificarse y explicar que no se refería a eso en absoluto. Después preguntó a su ama qué había pasado allí. Adele preguntó a Rigard si no se había dado cuenta al ver que seguía viva. Adele le explicó que había estado a punto de morir otra vez. Las chicas se quedaron fuera cuando de repente vieron al hijo del duque Esther. Comprobaron que efectivamente era él y empezaron a comentar el hecho de que se decía que a veces aparecía en la calle de los Caramelos. La muchacha contó que era la primera vez que lo veía en persona, pero empezó a darse cuenta de la razón por la que Lady Rosehill estaba pendiente de él. En este momento, el joven caballero caminaba y pensaba en el hecho de que su padre no lo mencionó. Adele querrá comer, así que mejor que compre todo él mismo. La chica en ese momento, mirando al hombre, dijo que si hubiera sabido que era tan guapo, le habría pedido a su padre que los emparejara. Pero ¿cuál fue la sorpresa del joven caballero cuando vio que la tienda estaba cerrada? Se convenció de que era inútil que viniera si la tienda aparecía cerrada. En ese momento se le acercó una niña y le preguntó qué necesitaba. El joven le dijo que a su hermana pequeña le gustaba mucho el pudding que vendían aquí y que quería hacerla feliz, pero que estaba cerrado. La niña se dio cuenta de que el hombre hablaba del pudding de su padre. El joven caballero se sorprendió al saber que el padre de la chica era el dueño de la tienda. Entonces le pidió a la chica que le preguntara cuándo abriría la tienda. Pero la chica le dijo que la tienda no volvería a abrir, porque desgraciadamente estaban cerrando y parece que incluso habían puesto el local en venta. La decepción del joven no tuvo límites. Adele ya se había despertado en ese momento y saludó a la criada que en ese momento estaba quitando el polvo del lugar. La criada preguntó a la joven ama si la estaba buscando. Adele dijo que estaba aburrida y preguntó dónde estaban su papá y su hermanito. La criada le dijo que habían salido. Adele se dio cuenta de que, aunque había esa emisión de aura, estaba muy tranquila por alguna razón. Además, habían regresado a toda prisa, y la muchacha se sorprendió de que ya hubieran barrido de nuevo hacia el palacio. La criada trató de explicar a la joven ama que ambos eran personas muy ocupadas. Adele no entendía por qué de repente se sentía algo triste. La muchacha pensó en el hecho de que ni cuando estaba enferma, ni en uno de sus cumpleaños, ni el día de sus difíciles exámenes su padre había estado cerca ni una sola vez. De repente, su padre la llamó. La niña se llevó una gran sorpresa al verle. El señor se dio cuenta de que su hija ya estaba en pie, tras lo cual se acercó y le tomó la temperatura con la mano.
El hombre se alegró de que su hija ya no tuviera fiebre. Luego preguntó a su hija cómo estaba Derek. Pero todos los pensamientos de Adele estaban ocupados por el hecho de que su padre acababa de tocarle la frente y pensó que estaba realmente preocupado por ella. La criada le dijo que el joven caballero había regresado, así que su padre le pidió que le dijera al médico que Adele estaba despierta y necesitaba que la examinaran. Adela intenta asegurar a su padre que se encuentra bien. De repente, se fijó en un hombre que estaba detrás de su padre. Adela se dio cuenta de que le resultaba familiar. Su padre entró en la conversación y pidió a su hija que dejara entrar al hombre, y añadió que acababan de contratar a este hombre en la mansión de Esther hoy mismo. El hombre se quitó el sombrero, sonrió y saludó a mi señora, diciendo que hacía mucho tiempo que no se veían. La chica reconoció inmediatamente al hombre que aparecía en el cartel de la pastelería, llamada Dellen's Sweet Fudge of Joy. A Adele le sirvieron después pudding de natillas, que le gusta mucho. El hombre compartió que también está muy orgulloso de la tarta de queso con sirope de frambuesa, uno de sus postres favoritos. Adele comió una porción de su dulce favorito y dijo que estaba realmente delicioso. La modelo recordó que la tienda de dulces cerró como consecuencia de una dura guerra, por lo que es la primera vez que prueba el pudding de Delon desde su vida pasada. Adele preguntó cómo recordaba el hombre qué postres le gustaban a ella. Delon respondió que no podía haberlo olvidado, ya que ella había elogiado su pudding tantas veces cuando vino. El hombre también contó que se había enterado de que incluso el joven Derek le había visitado, así que se acercó a él y le pidió disculpas por su tiempo. Derek le explicó al hombre que era él quien solo le estaba dando las gracias por unirse a la amistosa familia del duque. Delon se dirigió a su señoría y le dijo que era un héroe del imperio y alguien a quien admiraba, por lo que simplemente no podía negarse. Adela miró a su hermano y a su padre y recordó que a ambos parecían no gustarles los dulces, pero ahora los estaban comiendo tranquilamente. La chica volvió a convencerse de que Delon es el mejor cocinero, salvo que el padre y el hermano pensaron en lo realmente desagradable en el mismo segundo. El joven caballero pensó en cómo acababa de hablarle a su padre de su pudding favorito, e incluso les había traído al cocinero. Sin embargo, Derek se aseguró de ello. Su padre siempre había dicho que quien quisiera alcanzar las alturas miraba el bosque en su conjunto, no los árboles que tenía delante de las narices. Pero el joven Lord seguía convencido una vez más de que su padre era increíble. Lord Esther, mientras tanto, se percató de la mirada de su hijo y se preguntó por qué le miraba de esa manera, y supuso que su hijo debía de pensar que traer al chef era una jugada sucia. Una semana después, el duque compró toda una pastelería para su hija. La criada le dijo que ese era el tipo de rumor que corría últimamente. Sara se estaba cepillando a la ama adormilada en ese momento. Adele preguntó a la criada de Sara si lo decía en serio o solo la estaba animando, pero la criada aseguró a su joven ama que era pura verdad. Adela pensó en el hecho de que si uno creyera que el duque Esther iba personalmente a comprar budines, sería bastante difícil. Adele decidió que tal vez su padre era realmente incluso la razón por la que había contratado a Delon. Adele informó a Sara, la criada, de que quería comerse el pudding. La chica se sorprendió ante tan repentina decisión. Adele caminaba por el pasillo cuando de repente oyó hablar a las criadas. La muchacha le preguntaba a otra si había oído que él no iba a salir de la mansión en ningún momento. Después de todo el mundo decía que era la primera vez que el duque se quedaba en casa tanto tiempo. Adele pensó en el hecho de que su padre llevaba ya una semana de vuelta del frente y había pensado que volvería corriendo en cuanto solucionara la cancelación de su ingreso. La chica supuso que tal vez se debía a su aura. De repente, llegó a sus oídos una conversación sobre el hecho de que el duque también le había dicho que se preparara para el banquete, cosa que antes estaba prohibida. Al oír esto, Adele se quedó helada. Las criadas empezaron a comentar entre ellas que ni siquiera habían soñado que habría nuevos banquetes desde la muerte de la duquesa. La muchacha comprendió por qué el duque Esther había contratado a una cocinera para el banquete. Otra chica apoyó, diciendo que ya sería un poco difícil para el cocinero Corbin proporcionar tantos platos solo para tener suficiente para el banquete.
Las chicas también sugirieron que tal vez se debiera a que la joven había confesado personalmente su afición por los dulces. Las sirvientas esperaban que la señora comiera bastantes de sus pudines favoritos y tal vez incluso ganara algo de peso al fin. Adele regresó a su habitación y se acurrucó en la almohada, dándose cuenta de que no debía esperar gran cosa, pues sabía que la esperanza solo se convertiría en dolor, pero aún así esperaba lo contrario. De repente, una criada entró en la habitación e informó a mi señora de que su señoría la estaba buscando. La muchacha se dio cuenta de que su padre llevaba toda la semana ignorándola y por fin se había decidido a hablar de Laura. Adele decidió que no tenía mucho sentido intentar ocultarlo, así que decidió ser sincera. En primer lugar, el padre preguntó a su hija dónde estaba ahora la espada sagrada. Adele se sintió ligeramente sorprendida por tal pregunta. El mayordomo informó a su señoría de que había hecho pasar a la joven, tras lo cual el hermano pidió a su hermana pequeña que entrara. El padre, por su parte, pidió a su hija que tomara asiento allí. El padre preguntó a su hija cómo había ido su conversación privada con el emperador. Ella le contó que parece un hombre al que le gusta bromear y parece sano, por lo que la niña no entiende cómo es posible que fallezca después de solo un año. Adele ha sido advertida por su padre de que, si no quiere, no puede encargarse de enseñar al príncipe heredero a esgrimir vallas. El padre también decidió que si a su hija no le gustaba, iría a ver al emperador y le pediría que cancelara todo el asunto. La chica insistió en que estaba de acuerdo porque realmente no le importa. Además, es un acceso ilimitado y legal a palacio. El padre quiso comprobar con Adele si realmente estaba de acuerdo, a lo que la chica volvió a dar una respuesta afirmativa y aseguró que no hacía falta cancelar nada. El padre aceptó al ver que su hija estaba de acuerdo, pero también preguntó a Adele cómo iba a ocultárselo al astuto príncipe heredero. Adele no entendió muy bien a qué se refería su padre, tras lo cual el hombre le aclaró que hablaba de la espada y el aura sagradas, así como de la marca sagrada. Fue entonces cuando Adele se quedó completamente estupefacta. El padre dijo que hace un par de días, cuando su hija volvió del templo, había un aura revoloteando a su alrededor. Adele se sorprendió al oír eso y dudó de que realmente estuviera volando, pues no lo supo hasta que se lo dijeron. Su padre advirtió a Adele de que no la llamaba para echarle la bronca, solo quería asegurarse de que estaba a salvo. La niña le aseguró a su padre que estaba a salvo. Después de todo, había sido elegida por la espada sagrada, y la espada sagrada nunca haría daño al maestro. El hermano y el padre se quedaron completamente sorprendidos cuando se enteraron de que Adele era la maestra de la gran espada sagrada. Además, el joven maestro recordó que aquel día en el templo, la espada sagrada la había apuntado definitivamente a ella y no entendía cómo podía ser. Adele intentó explicarle que no la había atacado, sino que simplemente había volado hacia ella. La niña decidió que si la familia no la creía, debían verlo por sí mismos, así que se quitó la espada, que tenía forma de colgante, y se la presentó. Su padre miró el medallón y se preguntó si era una espada sagrada, a lo que la niña le explicó que una espada sagrada era capaz de cambiar de tamaño. El duque Esther tomó la espada sagrada en sus manos, pero a Rigard no le gustó demasiado, pues no le gustaba que nadie le metiera mano. El padre miró el medallón y preguntó a su hija si la espada sagrada realmente la había elegido, pues era como si estuviera viva. El duque Esther también contó que había oído que las espadas sagradas podían hablar. Adele confirmó sus palabras y aclaró que solo el dueño puede oír su voz. La niña también aclaró que también ayuda a controlar el aura. Derek se sorprendió cuando su hermana pequeña dijo eso y le preguntó si realmente sabía sobre su aura. Adele respondió afirmativamente y le contó lo que había aprendido desde que salieron del templo. Derek tampoco podía creer que las espadas sagradas pudieran hacer algo así. Su padre escuchó a Adele con calma y le dio las gracias por contárselo todo. La chica se dio cuenta de que su padre se habría enterado de todas formas, como ella sospechaba. El padre intentó explicarle a su hija que, como ella misma sabía, el aura era algo peligroso. Si los que la rodeaban la descubrían, el escrutinio sobre la casa de Esther no haría más que aumentar. Adele se puso a reflexionar sobre el hecho de que un héroe de guerra que es amigo íntimo del emperador
así como el subcomandante de los caballeros imperiales, que tiene fama de genio, sea ahora también el dueño de un aura que supera con éxito la prueba de acceso a la academia. La muchacha se dio cuenta de que a veces tanto solo es un perjuicio, pues la gente puede empezar a temer un mayor crecimiento. Su padre le contó que conocía a alguien que había manifestado un aura antes de que ella fuera mayor de edad. Adele se sorprendió mucho al enterarse de esto y supuso que su padre conocía a alguien con su aflicción que incluso el profesor Felson conocía. Inmediatamente, la niña empezó a preguntarse quién era esa persona y qué había sido de ella, y si seguía viva. Adele preguntó a su padre si el hombre era amigo suyo, a lo que el hombre respondió afirmativamente. También añadió que la manifestación del aura en sí a una edad temprana no asusta. Sobre todo si Adele ya es capaz de controlarla, no hay nada de qué preocuparse. La niña prometió a su padre que tendría cuidado y demostraría que podía manejar el aura y la espada sagrada a la perfección. El padre devolvió el medallón a su hija y le pidió que lo guardara a buen recaudo, pues ella era la legítima propietaria de la espada sagrada. Adele preguntó a su hermano y a su padre si ambos la creían de verdad, a lo que su padre aseguró a Adela que no había ni una sola razón para no creerla. La muchacha pensó en el hecho de que él debía de tener muchas preguntas tras su negativa a matricularse, pero por alguna razón no hizo nada al respecto. Su padre le pidió a Adele que volviera a su habitación. Al quedarse solo, Derek preguntó a su padre si realmente dejaría las cosas como estaban. El padre le explicó a su hijo que Adele ya había nacido con aura y que 2 veces al año se controlaba periódicamente su aura. El padre también le dijo a su hijo que sabía que un aura que despertaba podía ser suprimida por otra más fuerte y que él era quien la suprimía regularmente. Pero esta vez el ciclo se había roto y a menos que reaccionara a tiempo y la suprimiera, las consecuencias serían nefastas. Derek recordaba a su padre diciendo que había otro hombre que había manifestado el aura a una edad temprana. El hijo le había preguntado entonces a su padre si había aprendido a actuar en una situación así gracias a esa persona. El duque Esther dio una respuesta favorable, tras lo cual Derek preguntó si valía la pena pedir ayuda a aquel hombre, pues era importante contarle el estado de Adele. Pero el padre empezó a oponerse a esta propuesta, y entonces le dijo a su hijo que aquel hombre ya había muerto. Derek se quedó estupefacto al saberlo. Además, al joven le preocupaba que a su hermana le ocurriera lo mismo. Su padre pidió a su hijo que se calmara, asegurándole que Adelia era completamente diferente. El duque dijo que el hombre que mencionó no pudo controlar su aura en absoluto hasta el final, y que además se sobrecargó demasiado físicamente, por lo que eso solo acercó su muerte. Por lo tanto, el padre pensó que la situación de su hija era un poco diferente, y también juró que mientras esta niña estuviera viva, la dejaría hacer lo que quisiera. El padre también aclaró que solo se refería a cosas que no amenazaran su vida, porque a él solo le gustaría ser un observador. Derek aceptó con calma lo que le dijo su padre. Adele, mientras tanto, estaba tumbada en su cama y pensaba en el hecho de que su padre le había mentido. La chica se dio cuenta de que, puesto que ya había muerto de la enfermedad, sabía mejor que nadie que si seguía así, moriría definitivamente. Adele se aseguró de que su padre solo intentaba tranquilizarla para que no se preocupara. Hoy sentía con especial intensidad las miradas y los reproches de su padre. Aún así, en retrospectiva pensó que solo estaba imaginando cosas y se durmió. Adele tuvo otro sueño del pasado. Un hombre servía té a Adele y le decía que la gente ya lo sabía, así que podía tomarse su medicina. El hombre le pidió a Adele que dejara de engañarle, ya que podía ver claramente que sus piernas y hombros no estaban en las mejores condiciones. El hombre aconsejó a la chica que se olvidara de la guerra y cuidara de su salud, pues esperaba que no quisiera volver. Además, deseaba que estuviera de una pieza. Adela se preguntó qué palabras salían de la boca del príncipe heredero, pues un caballero no debería pensar en sí mismo en tiempos de guerra. El príncipe heredero trató de transmitir a Adela que no era motivo para mutilarse, y así se lo ordenó. La muchacha, en respuesta, solo le pidió que no dijera tonterías.
Adele estaba profundamente dormida y ni siquiera la criada pudo despertarla la primera vez. La chica intentó informar a la joven ama de que el carruaje ya estaba servido. Cuando se despertó sobresaltada, preguntó a la criada de qué carruaje estaba hablando. Esta le explicó que no había tiempo para decírselo, así que agarró a la chica y la arrastró para que se preparara. Sara le dijo a la joven que era de palacio y que Su Alteza, el príncipe heredero, había enviado un carruaje para ella. Adele bajó del carruaje y vio a un hombre. Se presentó con el nombre de Lud y también le dijo que era el ayudante de Su Alteza el príncipe. Adela saludó al hombre y se preguntó si era la primera vez que se veían, ya que se habían visto en el vestíbulo del palacio no hacía mucho. Pero Lud dio una respuesta negativa a esa pregunta. El hombre aclaró que se trataba del primer encuentro oficial, porque entonces no la había saludado ni se había presentado. Adele pensó que era muy de esperar, pues ni siquiera como guardaespaldas del príncipe heredero pudo encontrar inmediatamente un acercamiento a aquel hombre. Lud le pidió a la joven que le siguiera, pues Su Alteza ya la estaba esperando. Pensó en el hecho de que si se hubiera limitado a retirar su solicitud de ingreso en la academia y a seguir tranquilamente con su vida, le resultaría difícil ver todo esto, siendo una hija predilecta que crecía aislada. Mientras caminaba por el pasillo, Adele reflexionó sobre el hecho de que, incluso después de convertirse en la dueña de la espada sagrada, solo había estado aquí unas pocas veces por negocios, y después de retirarse, había estado aún menos en público porque no quería atraer la atención de la familia imperial. Así que ni siquiera escribía cartas. Adele pensó en desaparecer así. Tenía mucha curiosidad por saber cómo se sentiría el príncipe cuando un día se enterara de su repentina desaparición. Lud se dirigió a la puerta antes de abrirla e informar a Su Alteza de que la hija de la familia Esther ya estaba allí. Adele miró al príncipe y se dio cuenta de que había venido a cumplir el decreto. Aunque llegaba tarde, estaba aquí. El príncipe heredero preguntó a la muchacha si en la casa de Esther no se enseñaban modales en absoluto. Adela se sorprendió al oír semejante pregunta. Después, Adele se tomó un momento para presentarse por su nombre y saludó a Su Alteza el príncipe heredero y deseó que la gracia de Cronos brillara sobre él. El príncipe heredero miró a la muchacha y le preguntó si efectivamente era su sparring para hoy. La chica respondió afirmativamente y le dijo que Su Alteza le había dado esa orden. El príncipe heredero aclaró que no estaba de acuerdo, pero que seguía sintiendo curiosidad por su actuación. Sin embargo, le pareció extraño que llevara un vestido y ni siquiera tuviera una espada consigo. Adele se dio cuenta de que estaba tan entusiasmada por conocer al príncipe que se había olvidado de todo lo demás. Adele se dio cuenta de que, teniendo en cuenta su edad, su reacción era bastante normal, al igual que su desconfianza. Al fin y al cabo, ella era la única que recordaba el pasado. Adele estuvo de acuerdo en que el príncipe heredero tenía razón. Después de todo, su aspecto era regular, pero era un caballero realmente capaz, igual que él, un hijo profundamente leal y heredero del imperio rociante. Se volvió hacia el príncipe y le preguntó si quería ponerla a prueba. El príncipe desenvainó su espada y se la lanzó a la muchacha. Adele atrapó la espada en el equilibrio y se disculpó mentalmente ante Su Alteza, pues ya había cruzado espadas con él cientos de veces. Finalmente, los niños se batieron en duelo y el príncipe heredero observó que la niña tenía una postura muy buena. Especificó que era la forma en que su hermano y su padre le habían enseñado. Adele sintió que su hombro izquierdo estaba un poco rígido en sus movimientos, pero si se acercaba un poco más, podría ganar y podría atravesar sus defensas con fuerza. Pero, de repente, un aura empezó a desprenderse de la mano de la muchacha y entonces aún consiguió tocar el hombro del príncipe heredero. Se volvió hacia Su Alteza y le dijo que esperaba poder superar su prueba. Su Alteza bajó la espada y le dijo a la chica que esperaba con impaciencia la siguiente sesión de entrenamiento. Adele preguntó a Su Alteza si realmente reconocía sus habilidades. El príncipe heredero reconoció que era buena y señaló que era otro genio de la familia Esther. La muchacha replicó que el príncipe heredero la estaba adulando, pero él le aseguró que era cierto, pues eran así desde la lealtad al imperio hasta la modestia.
Adele no pudo evitar estar de acuerdo en que, efectivamente, su linaje era leal. El príncipe heredero comentó que, incluso con lo elogiados que eran por los ciudadanos, seguían siendo humildes y una familia noble verdaderamente fuerte, leal, rica y noble. Adele no entendía por qué decía todo esto de sopetón. El príncipe heredero le explicó entonces que esa era la razón por la que la joven estaba siendo vigilada tan de cerca. El joven explicó que el viento continuo estaba haciendo que las ramas empezaran a romperse y se preguntó si esto afectaría a la familia de Esther. Su Alteza se volvió hacia la muchacha y le sugirió que programara la próxima sesión de entrenamiento para dentro de 2 días. Luego le informó de que podía marcharse. Cuando el carruaje de Adele se alejó, Su Alteza preguntó al mayordomo qué había averiguado. Lud le dijo que se había enterado de que Astané había regresado y que podrían verle en Teodoro. El mayordomo sintió curiosidad y preguntó al joven señor qué le parecía verlo en persona, a lo que el muchacho le dijo que tenía sentimientos encontrados. El príncipe heredero se dio cuenta de que, aunque había sido grosero un par de veces, ella seguía abofeteándole con una sonrisa, y eso le pareció sospechoso. Además, observó que ella parecía haber invocado un aura sin saberlo, pero a esta edad en general, poseer un aura es algo realmente cáustico, así que pensó que la chica era sin duda un genio. El joven señor se dio cuenta de que las denuncias eran claramente diferentes de las que su tío les había estado enviando todo el tiempo, y sus pruebas eran claramente erróneas. El mayordomo sabía que Necar trabajaba directamente en la mansión de Esther. Su Alteza comprendió que el único lugar donde se cultivaban hierbas venenosas era el ducado de Esther, lo cual era muy obvio, y todas las pruebas apuntaban hacia ellas. Sin embargo, también se dio cuenta de que las presiones no harían sino aumentar las sospechas. Se le dijo a la joven ama que Caroline estaba aquí, y también se le especificó que ahora se encontraba en el salón. Adele abrió la puerta entreabierta y se dio cuenta de que su hermano también estaba en la habitación, y le estaba diciendo a Caroline que había oído que ella había venido hacía unos días. Le preguntó qué había pasado en Rose Hill. Caroline le aseguró que todo estaba bien, solo que hacía mucho tiempo que no se veían. La chica también le dijo a Derek que había querido verle en cuanto se enteró de que había vuelto al ducado después de mucho tiempo. Derek le contestó que era él quien tenía que haber ido a verla y le pidió disculpas por haberla hecho venir hasta allí. Adele, mientras tanto, observaba su conversación con gran interés. Caroline le aseguró que no era para tanto porque Adelia la había conocido, así que no estaba aburrida. Derek no se lo podía creer. Le parecía que su hermana pequeña había madurado después de su enfermedad. Adelia se alegró de oír aquello, así que decidió que se mantendría alejada de ellos. Pero justo cuando la niña dio un paso, su hermano se percató de repente de su presencia. Caroline también se percató de la presencia de la chica y tuvo que comportarse en consecuencia. Adele pidió a los recién casados que la ignoraran, pues se daba cuenta de que debían estar juntos. Pero Caroline le aseguró a la chica que también había algo para ella, una invitación a una fiesta de té. Adele leyó la carta y se quedó completamente sorprendida de que por fin la hubieran invitado a la fiesta del té. Adele anunció que iría, ya que era su primera fiesta de té en Rose Hill. Caroline se sorprendió un poco al oír esto, pues pensaba que Adele había estado en muchas. Su hermano preguntó a su hermana cómo había ido su reunión con el príncipe heredero. Caroline se sorprendió un poco al oírlo y supuso que Adelia estaba prometida. La muchacha se apresuró a asegurar que no era así en absoluto y luego aclaró que iba a enseñar a Su Alteza a manejar la espada. Caroline replicó que le parecía estupendo, pero que también era consciente de que Adelia estaba a punto de marcharse a la academia. La muchacha le dijo a Caroline que había retirado su solicitud. A Caroline le pareció extraño rechazar la admisión en Vientola por capricho. Caroline también le dijo que no corrían los rumores más halagüeños sobre el príncipe y le preguntó a la chica si estaba bien. Adele no había oído nada sobre los rumores, tras lo cual Caroline le reveló que, como apenas aparece en público, se rumorea que es débil e incompetente. Adele aseguró que no había nada de eso. La chica también dijo que, por lo que había visto,
Era bastante sensato y pensaba en la gente. Esto fue un verdadero alivio para Caroline, pero Adele incluso sintió lástima por él, porque si la gente lo viera en acción, esos rumores infundados de incompetencia desaparecerían en un instante. Sin embargo, la muchacha se dio cuenta de que, en efecto, era comedido en sus palabras y acciones debido a su suspicacia. Adele se dio cuenta de que era una ventaja en la batalla de información, pero un gran obstáculo cuando intentaba acercarse a él. De repente, la espada sagrada voló hacia Adele y ésta se dio cuenta de que no tenía otra arma. La espada sagrada se enfadó, pues también quería divertirse un poco. Adele le explicó que aún no controlaba bien su aura, así que dejó la espada sagrada en casa por precaución. Pero el príncipe sospechó algo de todos modos. Adele decidió que si era sincera con él, Su Alteza podría entenderla y no se enfadaría por el momento. La muchacha recordó que la primera clase era dentro de un par de días y pensó en ofrecerle un té después del entrenamiento. Su Alteza se fijó en que la joven llevaba hoy ropa apropiada. Adele le explicó que no quería ser condenada al ostracismo por su atuendo. Su Alteza llamó a un hombre llamado Cliff y le dijo que era Lady Esther, que solicitaba su puesto como instructor de esgrima. Su Alteza reveló que aquel hombre era su actual instructor por el momento. Adele sugirió que era a causa del Accidium que su imagen del mundo estaba deformada y que lo más probable era que por eso fuera tan pesado. Cliff se volvió hacia la chica y le dijo que estaba encantado de conocerla. El hombre también añadió que él y el padre de Adele, el duque Esther, se habían conocido recientemente en el campo de batalla. La muchacha se llevó una gran sorpresa al enterarse. Adele se enfrentaba a un miembro de la familia detrás de la fundación del imperio, así como a los creadores de las técnicas modernas de esgrima para caballeros imperiales y a los mismos Miller que publicaron el manual de tácticas. Cliff se rió y admitió que todo era cierto. Adele estaba locamente feliz de haber conocido a una leyenda viva. La muchacha miró a Su Alteza y pensó mentalmente en que debería haberle dicho que tenía un mentor de esgrima como él, y le dio rabia que, de algún modo, aún no lo supiera hasta ahora. Además, Adele había pasado mucho tiempo con Su Alteza en el pasado y ni una sola vez había visto a aquel hombre. Cliff se volvió hacia la joven y le preguntó cuál era su nivel de habilidad. Después de todo, esperaba que fuera exactamente el mismo que el del príncipe heredero. Adele le explicó que, si tenían niveles diferentes, el proceso de entrenamiento tendría que organizarse de forma distinta para que cada uno pudiera desarrollar lo que le faltaba. Pero ella no estaba aquí para ser Su Alteza, sino que solo ayudaría a perfeccionar sus habilidades. Entonces, Cliff sugirió utilizar espadas de verdad. A Adela le pareció una gran idea, pues llevaba demasiado tiempo utilizando una de madera. Cliff sugirió que la joven probara sus habilidades y viera lo buena que era. La muchacha aceptó. Adela y Su Alteza cruzaron espadas, tras lo cual Cliff les dijo que empezaran. Justo entonces, la muchacha recordó algo. Adele recordaba que el pelirrojo le había dicho que Accidium había ejecutado al conde Miller, tan venerado por todos, y que todos sus parientes más cercanos también habían sido decapitados, por lo que ya no había más Millers. Adele preguntó por qué, a lo que el hombre le dijo que se estaba metiendo en líos políticos, tras lo cual aconsejó a la chica que también tuviera cuidado. También dijo que un perro de casa nunca sabe cuándo lo van a echar. Adele no sabía desde cuándo Cliff se había involucrado con Accidium, pero valía la pena vigilarlo. Los niños se pelearon cuando Cliff anunció de repente que ya era suficiente. El hombre observó que las habilidades de la dama eran alabadas por algo. Cliff también se dio cuenta de que enseñar a dos genios a la vez era una pesada carga de responsabilidad sobre los hombros del anciano. Adele dio las gracias a Cliff y le dijo que hacía mucho tiempo que no sudaba así. De pronto, un mayordomo apareció de la nada y se dirigió a Su Alteza, diciéndole que creía que era mejor que viniera rápidamente, y luego le contó algo sobre el estado del emperador. Su Alteza se volvió hacia Adela y le informó de que era mejor que ella también volviera a su habitación, y sugirió que se vieran en la próxima lección.
Adele comprendía bien sus sentimientos, pues había experimentado la amargura de perder a toda su familia y la completa soledad. Así que la chica era muy consciente de lo que él estaba pasando y de sus experiencias, por lo que sabía cómo apoyarle. Pero aún mejor, sabía que no podía compartir sus conocimientos con nadie. Ella tiene mucho que protegerse, pero por alguna razón sufría mucho. Llegó el 10º cumpleaños de Adele. El padre se dirigió a su hija y le dijo que, si lo deseaba, podía organizarle una gran fiesta. La niña dijo que era su cumpleaños y que le gustaría pasarlo con su familia. Al fin y al cabo, hacía mucho tiempo que no estaban juntos. Además, no tenía a nadie más a quien llamar. Adele le dio un mordisco a la tarta y se dio cuenta de que estaba tan buena como siempre, pero parecía estar aún más rica desde hacía un par de días. Adela se preguntó para quién serían todos aquellos regalos. Su hermano le dijo que tal vez fueran de los caballeros, pues parecía elogiar a su hermanita con demasiada frecuencia. Derek recordó cómo se había dirigido a los caballeros y les había dicho que hoy era el cumpleaños de su hermanita, así que debían asegurarse de regalarle algo. Adele cogió la caja y se dio cuenta de que incluso Caroline había enviado un regalo. La chica se fijó en que en el fondo había un precioso rubí final del continente occidental. Derek compartió que espinela significa espina en latín, por lo que es muy fuerte, así que seguramente a Adele le parecería bien. Compartió que no se había dado cuenta de que Caroline era tan generosa, por lo que pensó que debería regalarle unas flores para la fiesta del té. Derek reveló que el último regalo era de él y de su padre. Adele se sorprendió y se preguntó por qué era tan grande. Entonces quitó la tela escocesa que tenía un cuadro debajo. La chica se sorprendió y se preguntó cuándo tendrían tiempo. Derek le dijo que habían llamado al artista antes de la última guerra. El joven también dijo que habían tardado mucho porque seguían pidiendo versiones más pequeñas para cada habitación. Adele se alegró mucho de recibir semejante regalo y dio las gracias a su padre y a su hermano. La chica prometió que lo guardaría como un tesoro. Fue un verdadero alivio para el hombre. El padre prometió a su hija que el año que viene celebraría una gran fiesta en su honor. Adele se dio cuenta de que el hecho de que el año siguiente se hiciera mayor solo significaba que la guerra también estaría cada vez más cerca. La muchacha se dio cuenta de que si quería sentarse feliz, no era el momento de descansar. La criada preguntó a la joven ama si quería llevar el mismo traje de entrenamiento que la última vez, a lo que Adele respondió afirmativamente. La criada le dijo entonces a Adele que había recibido una carta de palacio. La muchacha desdobló el sobre y comenzó a leer, tras lo cual pidió a la criada Sara que le preparara la capa, pues mañana podría hacer frío. Abandonó el carruaje y, de repente, la espada sagrada le preguntó por qué salía, pues como el entrenamiento había terminado pronto, debería haberse ido a descansar. Pero Adele necesitaba ir al gremio de Grisel, donde solía practicar, concretamente para informarse. Adele se había enterado de que el estado de su majestad se estaba deteriorando más rápido de lo que pensaba y aún desconocía los motivos. Y si no era Adele, que conocía el futuro, quien tomara las riendas de la situación, no habría otra persona. Así que la muchacha decidió que, de momento, tendría que posponer su dimisión. Por el camino, la espada sagrada se volvió hacia su ama y le dijo que recordaba que aquel era el gremio de Grisel. Pero Adele tampoco lo negó, sino que confirmó las palabras del arma sagrada. La muchacha llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Adele se preguntó por qué no salía nadie y empezó a preocuparse por si se había equivocado de contraseña. Adele volvió a llamar a la puerta, pero tampoco hubo respuesta. Adele no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba segura de que la contraseña era correcta, pero entonces supuso que se habían quedado fuera o que se habían marchado. De repente, la chica se acordó de la arena. Después de todo, los días en que el mercado negro o la arena están abiertos, el gremio suele estar cerrado. Adele empezó a pensar en lo que debía hacer, ya que una oportunidad como la de hoy podría no volver a presentarse. El arma sagrada ofrecía a su dueña desaparecer en la noche, pero Adele se dio cuenta de que, con su hermano y su padre en la mansión, el riesgo de ser descubierta era demasiado grande.
y aún más, no sabía qué decirles si la atrapaban. Entonces el arma sagrada sugirió buscar otro gremio. Adele sabía que si iba a un competidor, debería ser un lugar con una red de información mucho mejor. La chica también sabía que, aunque el maestro del gremio local era un tapado, era casi irreal saber más que él. Adele decidió entonces dirigirse a la arena, pensando que era una gran idea. Después de todo, si llegaban allí, seguramente encontrarían también al maestro del gremio. Arma Sagrada se sorprendió al oír que la chica realmente iría allí y dijo que le gustaba. Después de todo, se dio cuenta de que si tenían suerte, incluso se encontrarían con Barak. Adele era muy consciente de ello. La muchacha se acercó sigilosamente al oír de pronto a los hombres discutir entre ellos que para siempre aquel chico tan guapo les había desobedecido e incluso mordido. Pensaban que era un vil mocoso al que ni siquiera se podía llamar perro. Uno de los hombres contó que les había dicho que lo trataran como a un perro, que por eso debía tener la boca bien cerrada. El hombre apoyó la conversación diciendo que a los nobles invitados les gusta más cuando no hay ni un solo arañazo en los cachorros. Así que se le pidió al hombre que no estropeara las frambuesas. Adele en ese momento se unió a la cola para entrar a por el suyo. El arma sagrada se volvió hacia su ama y se dio cuenta de que aquellos niños eran unos extraños y, a juzgar por su aura, olían a magia negra. A Adele no le sorprendió que no hubiera ninguna reacción, ni siquiera cuando se infiltró. Después de todo, ni siquiera la magia negra es tímida. El arma sagrada se preguntaba qué pasaría con esos niños, pero Adele no lo sabía. Aunque se daba cuenta de que podía sacarlos de aquí, no sabía qué hacer con ellos después. Adele se dio cuenta de que no podía acogerlos, ni encontrar un hogar para cada uno de ellos, así que se limitó a doblar la esquina, dándose cuenta de que salvar a su propia familia era lo más importante por el momento. Adele salió corriendo y miró a la arena y a las gradas que la aclamaban. El hombre estaba enfadado por haber fracasado de nuevo. Después de todo, había contado con que al menos uno de ellos sobreviviera. Al fin y al cabo, si al menos un guapo sobrevivía, recuperaría todas sus pérdidas. Adele, al ver toda la situación, se dio cuenta de que esa gente estaba loca. Arma Sagrada pidió a la ama que echara un vistazo a la jaula donde estaban encerrados los otros niños. Barak Tariz estaba entre ellos. Adele echó un vistazo al niño pelirrojo y se dio cuenta de que en realidad no esperaba verlo aquí. La arena de gladiadores del Imperio Rociante era un poco diferente de los lugares similares de otros imperios. Normalmente en la arena luchan esclavos adultos, pero aquí utilizan niños para entrenar a los luchadores, y es una masacre. La mayoría de las veces, los gladiadores son niños de pequeñas tribus salvajes, y esto solo alimenta la excitación de los aristócratas y los amantes del beneficio fácil. Con los esfuerzos del príncipe Micrón, la arena se cerrará, pero aún faltan 15 años, y hasta entonces los niños seguirán muriendo. E incluso si sobreviven, vivirán con miedo el resto de sus vidas, igual que Barak. Por eso Adele decidió que tenía que sacarlo de aquí. El arma sagrada se dio cuenta de la intención de su dueña y se preguntó cómo lo haría, ya que la siguiente ronda estaba a punto de comenzar. Pero Adele decidió que se limitaría a sacar a los niños de aquí. La muchacha decidió que bastaría con que sobrevivieran. Además, Adele se dio cuenta de que no podía salvarlos a todos todavía, pero también podía provocar el caos para retrasar el inicio de la lucha. Adele pensó en el hecho de que el dueño de la arena suele estar sentado en el palco exclusivo para los aristócratas, y es probable que el amo Grisel también esté allí en alguna parte. Adele se dio cuenta de que probablemente aquel sería el último día que Barak vería con ambos ojos. El médico fue a ver a su majestad el emperador y le dijo que no duraría mucho, que había tomado demasiado veneno. El emperador se dio cuenta de que debía tener un aspecto muy miserable. El médico dijo que tenía que irse y advirtió que si el emperador se sentía peor, debía avisarle inmediatamente. Al emperador le hizo gracia que el médico recién llegado fuera tan estricto. El duque Ster dijo que eso era bueno, pues demostraba lo mucho que se preocupaba por la salud de su majestad. El emperador notó que el futuro duque había crecido mucho desde su último encuentro,
pues también dijo que había regresado con los caballeros. El emperador le preguntó si todo había transcurrido sin problemas, a lo que recibió una respuesta negativa. El joven le dijo que todo seguía igual que siempre, aparte del hecho de que los caballeros se quejaban y querían que volviera. Al emperador esto le pareció divertido. El emperador preguntó cómo le iba a su hija, si estaba disfrutando de su entrenamiento. El duque Ester no veía cómo podría saberlo después de solo un par de clases. El emperador también quiso asegurarse de que no había comentarios de su hijo, a lo que el duque respondió afirmativamente. Ester preguntó al emperador si ya había averiguado quién estaba detrás del envenenamiento, a lo que el emperador dio una respuesta negativa y dijo a los hombres que no debían preocuparse por ello. Adele en ese momento noqueó a uno de los guardias. A la espada sagrada no le gustó mucho esto. Le preguntó a su ama por qué estaba usando el aura. Adele le preguntó al arma sagrada si quería que noqueara a un tipo duro solo con la fuerza de las manos de los niños, incluso sin un arma, porque ella no puede usar el aura. Además, lo habían comprobado y no había nadie que pudiera blandir el aura. De repente, dos hombres aparecieron por la esquina y le preguntaron a la chica quién era y le dijeron que tirara inmediatamente la espada. Adele se dio cuenta de que no tenía elección, por lo que se abalanzó sobre ellos con su arma. De camino a casa, Derek se dirigió a su padre y le dijo que, dijera lo que dijera su majestad, era mejor que investigaran las cosas ellos mismos. Pero su padre se negó. Su padre dijo que él y su majestad sabían quién era el culpable, pero que había bebido el veneno y había muerto antes de poder decirles nada. Derek se sorprendió mucho al oír esto. No entendía por qué su majestad había mentido. Entonces, su padre decidió que sería mejor mantener informado a su hijo y le dijo que el culpable había resultado ser el anterior sanador de su majestad. Derek no podía creer que fuera el mismo sanador, Neckar, que había llevado a la mansión de Ester hacía unos años. Un grupo de hombres cabalgaba mientras uno de ellos le decía de repente que había cadáveres por todas partes, pero que todos estaban demasiado deprimidos para organizar una despedida adecuada. Así que los cadáveres se dejaron como estaban. Todos decidieron cabalgar más rápido para evitar posibles contagios. Derek también se ofreció a compartir el botín y a ayudar con el entierro. También prometió que el ducado se haría cargo de los gastos, por lo que solo tendrían que utilizar sus provisiones para ayudar a los necesitados.